Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 11. Chapter 11. Luffy in Battlefield. En el reino del Hokage, Naruto quedó atónito. El poder de esa bola de fuego de magma era evidente. El ataque residual por sí solo fue suficiente para volcar y herir a numerosos piratas. De manera impredecible, en ese mismo momento, Barba Blanca intervino, atravesando las llamas como un tenedor a través de una patata y extinguiéndolas con una sola exhalación. Sasuke miró con anhelo y murmuró, con tanto poder, seguramente podría derrotar a ese hombre. Barba Blanca levantó la mirada lentamente, con una sonrisa burlona curvando sus labios. Este fuego podría encender velas de cumpleaños, niño. Akainu miró hacia abajo. ¿Por qué evitar un gran espectáculo, Barba Blanca? Sus miradas se encontraron, rebosantes de intenciones mortales. En medio del caos, una silueta colosal emergió desde atrás. A medida que se materializaba gradualmente, apareció un gigante con una apariencia excéntrica. Dos cuernos brotando de su cabeza, colmillos alargados que sobresalían de su boca y una piel verde pálida. Las criaturas extrañas parecen estar aumentando, murmuró Orochimaru, consumido por su investigación de esta exhibición. Me pregunto qué tipo de evolución podría experimentar este ser, reflexionó Aizen, profundamente intrigado. En la escena, Little Oz se desató, incluso los vicealmirantes de mayor rango cayeron. Mientras se acercaba a Ace, se materializó una mutación repentina. Uno de los Shichibukai extendió sus palmas, conjurando una enorme pata de oso transparente entre ellas. Tras la compresión completa, la pata asestó un golpe devastador, hiriendo gravemente al colosal pequeño Oz. Aprovechando el momento, Gekko Moria lanzó un proyectil sombrío que atravesó al pequeño Oz. En sus momentos finales, el gravemente herido pequeño Oz reunió sus últimas fuerzas y se estrelló contra una muralla de la ciudad, destrozándola con su propia forma masiva. Al ver el vídeo del pequeño Oz, vivo pero sin vida, Ace, sentado solo en un bote, derramó lágrimas. En ese instante, su deseo de reencontrarse surgió descontroladamente. Luffy también se conmovió profundamente y prometió volver a conectarse con ellos como camaradas en el futuro. Mientras tanto, Moria estaba eufórica. Convertir a este gigante en un zombi podría otorgarle un poder increíble. La escena avanzó. Un gigante vestido con uniforme de marine abordó el barco pirata y atacó a Barba Blanca con un hacha colosal. Llevado por la rabia, Barba Blanca giró y giró, destruyendo el espacio y destrozando instantáneamente el hacha gigante de acero. Al mismo tiempo, presionó la cabeza del oponente contra el suelo. Auge. Aniquilación total. Con un solo golpe, el vicealmirante de la marina, un gigante, fue arrojado del barco como un trapo, con su destino incierto. Al observar los restos del pequeño Oz, Barba Blanca controló sus emociones y desató un ataque imponente. En medio de esto, una figura se dirigió hacia la plataforma de ejecución. Garp se sentó al lado de Ace. Después de un rato, las compuertas del anciano estallaron, sus hombros temblaron incontrolablemente y le gritó a Ace con euforia: «Bribón. ¿Por qué te lanzas a la piratería? ¿Por qué desobedeces mis órdenes?» Ace apretó los dientes para contener las lágrimas. En ese momento, comprendió la profundidad del cariño del anciano. La imagen fue aún más brutal. Un héroe de la marina obligado a presenciar la ejecución de su nieto, sin poder intervenir. Eso fue como clavar una espada en el corazón de Garp y retorcerlo vigorosamente. Al observar el rostro profundamente surcado por lágrimas, incluso Luffy sucumbió al llanto. Una vez despiadado, nunca había imaginado semejante tormento. Esta agonía superaba por completo su imaginación. En el cuartel general de la marina, Garp ahogó sus sollozos. Sengoku, sentado a su lado, permaneció en silencio. Aún así, por justicia absoluta, repetiría esta terrible experiencia si tuviera la oportunidad. En el mundo de Hunter, el rey hormiga meneó la cabeza y murmuró: las limitaciones de la humanidad. Sin embargo, la imagen de un niño sucio apareció en sus pensamientos, silenciándolo nuevamente. La escena persistió. Sin darse cuenta, un grupo se unió de nuevo a la lucha y descendió del cielo. Antes de que sus figuras llegaran, sus voces anunciaron su llegada. ¡Ay, sí! Soy yo. Ja.
Lo sabía. ¿Cómo no pude salvar a Ace cuando lo capturaron? Luffy se secó las lágrimas y apretó el puño con alegría. En el barco, los labios de Ace se curvaron en una sonrisa involuntaria. En la escena, la participación de Luffy y otros pareció inclinar la balanza hacia la victoria. Sin embargo, el cocodrilo Shichibukai persiguió a Barba Blanca. Sin moverse ni un ápice, Barba Blanca bromeó. Algunas personas nunca aprenden la lección. Cocodrilo se burló, blandiendo su anzuelo dorado sin dudarlo. Auge. Una figura se disparó hacia el gancho de Crocodile como una bala de cañón. El cocodrilo de arena se sorprendió, sin esperar la interferencia de Luffy. En medio de los piratas de Barba Blanca se burló. La intervención de Luffy probablemente salvó a Crocodile. De lo contrario, el pirata podría haber resultado gravemente herido o incluso muerto. ¿Eres el hermano menor de Ace, no? Preguntó Barba Blanca con frialdad. Luffy asintió. Entonces estás aquí para salvarlo. Absolutamente. Barba Blanca blandió su enorme espada, su presencia se hizo sentir mientras gritaba. ¿Comprendes que, al igual que él, también podrías perecer? Sin embargo, Luffy permaneció firme y proclamó su intención de convertirse en el rey pirata. En el Moby Dick, Barba Blanca rió con ganas. ¡Go la la la! Buen muchacho, considérate mi hijo a partir de este momento. Pero una epifanía cayó sobre Barba Blanca como un rayo. Ace se refirió a Garp como abuelo, mientras que Luffy llamó a Ace hermano mayor. Barba Blanca de repente sintió un ferviente deseo de partir a Garp en dos. En el cuartel general naval, Sengoku lanzó una mirada contemplativa hacia Garp. Ustedes dos nietos son realmente valientes. Garp se secó las lágrimas y fingió no darse cuenta. Al mismo tiempo, sintió un gran alivio. Con este vídeo, Ace sería más cauteloso y, idealmente, evitaría ser capturado de nuevo. Chapter 12. Chapter 12. Hola de Family. La conversación entre los dos continuó, y Luffy reveló el secreto de que la ejecución de Ace por parte de Marineford iba a suceder antes de lo esperado. Los piratas de Barba Blanca quedaron desconcertados por esta revelación. La conmoción también resonó en todo el mundo. A los habitantes del mundo pirata les costaba creer lo que veían sus ojos. El hecho de que un joven con un sombrero de paja pudiera mantener una conversación en igualdad de condiciones con uno de los 4 emperadores, Barba Blanca, era verdaderamente increíble. Pero Luffy no compartía este asombro. Mientras tanto, en uno de los barcos, Shanks se rió de buena gana, sabiendo que la actitud de Luffy era una que Barba Blanca aprobaría. Después de todo, ¿alguien realmente pensó que Barba Blanca, uno de los 4 emperadores, era tolerante? La batalla continúa. Frente a formidables adversarios, la mirada de Luffy era resuelta mientras cargaba sin miedo hacia la plataforma de ejecución. A pesar de los intentos de Kizaru, Moria, Aokiji y otros por detener el progreso de Luffy, todos fueron frustrados por la intervención de Jinbei y sus compañeros. Ace, desde la plataforma de ejecución, vio a Luffy corriendo hacia él. Gritó: «Mis aventuras son solo mías. No tienes derecho a interferir». Sin embargo, solo el grito inquebrantable de Luffy resonó ante él. «Soy tu hermano. Siendo tu hermano menor, no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo ejecutan a mi hermano mayor. Porque soy tu hermano menor, estoy dispuesto a sacrificar mi vida para salvarte. Tu vida es más importante que la mía». En el mundo de Hokage, Sasuke temblaba, apretaba los dientes mientras los recuerdos de la infancia inundaban su mente. Hubo un tiempo en que él también tenía un vínculo así. En algún lugar dentro de una cueva, Itachi bajó la cabeza ligeramente, su mirada se nubló. «Señor Itachi, ¿le duele? ¿Extraña a su hermano?», preguntó Kisame con una sonrisa mientras revolvía la hoguera. Itachi levantó la cabeza, sin cambiar su expresión. Estaba pensando en lo lejos que ha llegado con su Sharingan. «¿Me decepcionó? ¿En serio? Señor Itachi, es usted bastante insensible», rió Kisame, como si ya hubiera anticipado esta respuesta. En el mundo de los piratas, Barba Blanca asintió, la satisfacción brillaba en sus ojos. Después de ver el vídeo, lo decidió. Primero rescataría a Ace y luego se uniría a Luffy. Tenía la intención de tomarlos a ambos bajo su protección. Con la ayuda de Luffy, las posibilidades de éxito eran considerablemente mayores. En cuanto a Garp, bueno, era mejor no pensar en eso por ahora. La escena continúa. Inspirado por la valentía de Luffy, Barba Blanca ordenó a su tripulación apoyarlo incondicionalmente. También le asignó a Marco la protección integral de Luffy. En ese momento, Luffy fue derribado por Smoker. Sin embargo, la emperatriz Boangok acudió al rescate justo a tiempo. Simultáneamente, sacó una llave de sus mangas y se la entregó a Luffy. Era la llave de las esposas de Ace. En otro lugar, Ivan se enteró de que el oso se había transformado en PX-0, perdiendo el conocimiento y obligándolo a luchar contra el Orge. Luffy siguió adelante, pero su camino fue bloqueado una vez más, esta vez por Aokiji. Tras varios intercambios, Luffy resultó herido. Jinbei, quien corrió a ayudarlo, también fue arrojado al mar.
Ojo de Halcón miró al joven decidido, sus ojos carecían tanto de alegría como de ira. Luego, blandió su espada negra una vez más. En medio de su ataque, Luffy se detuvo bruscamente. En el momento crucial de su primer despertar, se agachó para esquivar el golpe. En ese instante, el espacio circundante se volvió sombrío y una energía de espada negra similar a un abismo surgió de la hoja oscura. De repente, una abrumadora sensación de pavor invadió el área, provocando que los piratas cercanos temblaran, con sus rostros congelados por el terror. La atmósfera cambió, en cuestión de segundos que parecieron una eternidad, el ambiente volvió a su estado original. Sin embargo, la ola colosal, de cientos de metros de altura, que se había transformado en una escultura de hielo en la distancia, se desintegró de un solo corte. Esta vista dejó a Zaraki Kenpachi asombrado. En el mundo de Semura y de Eperkio, Mibukyo Shiro abrió mucho los ojos. Los cerró, recordando con atención el golpe de espada que acababa de presenciar. En el mundo del Hokage, Megumi reflexionó pensativamente. ¿Es un Kenjutsu que combina intención y fuerza? En el mundo de los piratas, ¿es este el poder del golpe del espadachín más fuerte? Los ojos de Zoro brillaron, su sangre hirviendo de emoción. En medio de todo esto, el capitán de la quinta división, Vista, entró en combate con Aokeye. Luffy continuó su avance hacia Ace, protegido por los esfuerzos de sus aliados. Al ver esto, Sengoku decidió detener la transmisión en vivo, con la intención de ejecutar a Ace inmediatamente y activar las paredes circundantes. Sin embargo, debido a la interferencia del payaso Buggy y su Denden Mushi en vivo, una pantalla permaneció activa y la transmisión persistió. La cámara luego volvió a centrarse en Barba Blanca. Un hombre calvo y poco atractivo dio un paso al frente. Era Squart, desaparecido desde hacía mucho tiempo. También era uno de los hijos de Barba Blanca. Antes de que Barba Blanca pudiera expresar su alegría por el regreso de Squart, este último hundió una espada en el pecho de Barba Blanca. Esta impactante escena resonó en todo el mundo. La pantalla indicaba que Squart era uno de los hijos de Barba Blanca, entonces ¿por qué había atacado a su propio padre? Traición. Dentro de los piratas de Barba Blanca abundaba la confusión y el caos. En ese momento, como Akainu aún no había contactado con Squart, seguía sin darse cuenta de sus acciones. Squart se encontró rodeado por un grupo de enemigos. Por primera vez, la expresión de Marco se volvió furiosa y las llamas azules que rodeaban su cuerpo bailaron con intensidad. «Papá, déjame encargarme a este traidor», gritó. Barba Blanca meneó la cabeza y permaneció en silencio. Aparecieron recuerdos en la pantalla. Se reveló que la tripulación pirata de Squart había sido destruida por Roger en el pasado. Impulsado por su odio hacia Roger, fue engañado por Akainu. Akainu manipuló astutamente a Squart, insinuando que Barba Blanca intercambiaría las vidas de todos los miembros de su tripulación por la seguridad de Ace. ¿Es este el supuesto marine justo? La expresión de Naruto se retorció de disgusto. Entre los piratas de Barba Blanca, las llamas alrededor de Marco se extinguieron y él gritó: «¡Idiota! ¡Tonto!». Mientras la ira consumía a Luffy, sintió que su cuerpo se hinchaba con una intensa emoción. Los piratas de todo el mundo estaban entusiasmados con las discusiones. Este perro rojo, Akainu, es realmente malvado. Jeje, los marines son exactamente así. Por eso elegí el camino de los piratas. En un desgastado barco pirata blanco, Akainu inclinó su cabeza y su rostro quedó oculto por la sombra. Ante la justicia absoluta, no he hecho nada malo. Justo cuando todos esperaban la represalia de Barba Blanca, se produjo un giro inesperado de los acontecimientos. En lugar de atacar a Squart, Barba Blanca lo abrazó con sus enormes brazos. Squart, que se había preparado para morir, levantó la cabeza con incredulidad. El sudor brillaba en el rostro de Barba Blanca, y sus ojos dorados, que rara vez mostraban tierno afecto, se mantuvieron firmes mientras hablaba: «Escuadrón. Aunque hayas actuado tontamente, todavía te amo, hijo mío. No es solo Ace el que es especial. Ustedes son toda mi familia». Chapter 13. Chapter 13. Wittebear Smith. Papá. A bordo del Moby Dick, Squart estaba de rodillas, llorando incontrolablemente. No estaba solo. Entre los piratas de Barba Blanca, incluso aquellos que jamás habían derramado una lágrima tenían los ojos rojos en ese momento. Barba Blanca nunca lo había expresado antes, pero ahora finalmente lo entendieron. No fue solo un error de Squart. Fue la comprensión de que, en el corazón de Barba Blanca, cada miembro de su tripulación era apreciado y amado por igual, como familia. Sin favoritismo, sin prejuicios. El rostro de Barba Blanca mostró una tierna sonrisa, evocadora de su juventud. «Hijos míos, tenerlos como familia también ha sido una gran fortuna para mí». En el mundo Hokage, Naruto anhelaba este tipo de calidez. Toc, toc. De repente alguien llamó a la puerta y entró Kakashi. Kakashi entrecerró los ojos y sonrió, colocando un cartón de leche y verduras frescas en la mesa. «Naruto, no tengo planes y estoy solo. ¿Te gustaría cenar juntos esta noche?» Kakashi-sensei, Naruto se quedó atónito.
Tras unos instantes, giró la cabeza de repente, susurrando entre lágrimas. Quédate si quieres, pero yo no. Al observar los hombros temblorosos de Naruto, Kakashi se arrepintió de no haberse acercado antes. Sin embargo, hasta que se convirtió en el maestro de Naruto, a ningún miembro de la facción de ninjas del tercer Hokage se le permitió acercarse a él. Kakashi recordó la escena de la muerte de su padre y surgió un pensamiento diferente. Tercer Hokage, creo que te has equivocado. En la cubierta del barco, Squart se dio cuenta del grave error que había cometido, arrodillándose en el suelo y llorando con la cara entre los brazos. La mirada de Barba Blanca no reflejaba reproche alguno mientras apretaba con fuerza la herida en su costado, deteniendo la hemorragia. Pero esto era solo una fachada. Sus heridas internas persistían. Sin embargo, no era momento de demorarse. No le importaba si saldría con vida. Si vas a seguirme, no te aferres a la vida que me rodea. Al momento siguiente, Barba Blanca agarró una espada enorme y se unió a la batalla. La moral de los piratas aumentó inesperadamente. En lo alto, los ojos entrecerrados de Aizen se abrieron de par en par. ¡Ah! ¿Por fin empieza? Auge. Barba Blanca se desplomó de repente y una poderosa ráfaga lo envolvió. Los piratas cargaron una vez más. Sin embargo, en ese momento, docenas de cañones comenzaron a disparar, asestando golpes devastadores a los piratas. Simultáneamente, un gigante marino levantó una espada colosal de 10 metros de largo y atacó a Barba Blanca. Auge. La espada colosal se hizo añicos con facilidad. Al mismo tiempo, todo el terreno helado se sacudió y un aura inmensamente terrible emanó de Barba Blanca. En el siguiente instante, Barba Blanca blandió la gran espada que tenía en su mano, extendiendo sus dedos y cortando ferozmente el aire frente a él de arriba a abajo. El espacio en sí tenía 5 marcas de dedos como profundos barrancos. Entre innumerables miradas aterrorizadas. El suelo se inclinó y un monstruoso terremoto envolvió la enorme isla. Y el mar, aún más cataclísmico. Todo el océano pareció dividirse en segmentos inclinados bajo el impacto. En un instante, el cielo se derrumbó y la tierra se hizo añicos. Las montañas retumbaron y los tsunamis rugieron. Este instante reflejó el fin del mundo. En el mundo de Shinigami, los ojos de Aizen brillaron con intriga. En el mundo del Hokage, los Kages de la aldea estaban horrorizados. Una habilidad capaz de arrasar una aldea entera con un solo golpe. Un terremoto que no dejó nada en pie. En lo alto de la torre en la vida oculta bajo la lluvia, Nagato frunció el ceño. Este poder superó al Shinra Tensei. En el mundo de los cazadores, el rey hormiga se alzaba con la incredulidad grabada en el rostro. ¿Cómo pueden los humanos poseer un poder tan abrumador? En el mundo de los piratas, innumerables personas se quedaron boquiabiertas. ¿Era esta la fuerza de uno de los 4 emperadores? Era como si el mundo mismo pudiera ser destruido. Sin embargo, Shanks, también uno de los 4 emperadores, meneó la cabeza con un suspiro. Barba Blanca todavía estaba viejo, no en el mejor momento de su forma y además estaba herido. De lo contrario, la fuerza de este golpe habría sido aún mayor. Y los observadores de los mundos de menor poder permanecieron en silencio, con el cuero cabelludo hormigueando y el alma temblando. Una pregunta singular resonó en sus mentes. ¿Podría esto realmente todavía considerarse humano? La escena continúa. El terrible terremoto persistió durante varios minutos antes de cesar. Me di cuenta de algo escalofriante cuando la mayoría de las estructuras de Marineford estaban en ruinas. En ese instante, el imponente vicealmirante se abalanzó sobre Barba Blanca, solo para ser derrotado en un solo choque. Simultáneamente, la horrenda onda de choque destruyó todo a su paso, atacando implacablemente la isla. La onda expansiva resultó imparable, y solo se detuvo cuando intervinieron los 3 almirantes marinos, momentos antes de llegar a la plataforma de ejecución. Marine activó las fortificaciones circundantes, una multitud de cañones listos para aniquilar a los piratas. Sin embargo, obstaculizado por el enorme cuerpo de Little Wars Jr. Surgió un muro impenetrable. Al ver esto, Akainu estalló de ira, lanzando bombas de magma al grupo pirata, el humo de pólvora resultante oscureció el sol. Simultáneamente, Sengoku ordenó que la ejecución de Ace procediera prematuramente. Cuando Jinbei intervino, una oleada de agua arrojó a Luffy más allá de la barrera. Frente al trío de almirantes, Luffy intentó crear humo y evadir su intercepción. Pero Luffy aún era inexperto y Kizaru lo pateó. Y mientras la espada del verdugo descendía, de repente el cocodrilo de arena se materializó, acabando con la vida del verdugo. Su motivo era simple: evitar ver la expresión altiva de Marine. Luffy y sus aliados comienzan otro rescate. Little Wars Jr. Despierta, rompe el muro perimetral a bordo de un barco lleno de piratas y llega a la plaza. En ese momento, Barba Blanca y compañía finalmente superaron el bloqueo, pisando terreno sólido. La intensidad de la batalla subsiguiente aumentaría aún más. Chapter 14. Chapter 14. Chaos at Marineford. Auge. Frente a los marines densamente agrupados en la plaza, Barba Blanca levantó a Murakumo Hiri en sus manos y cortó con gran fuerza.
De repente, se escuchó un crujido y densas grietas aparecieron en el aire. Al segundo siguiente, se produjo una aterradora onda expansiva. El increíblemente duro suelo de la plaza se hizo añicos, haciendo que innumerables soldados de la marina volaran, para luego caer como bolas de masa hervida. Y justo en ese instante, el almirante Aokiji descendió del cielo. Con un gesto de la mano, un temible glaciar se abalanzó sobre Barba Blanca, envolviéndolo en un instante. La niebla fría se disipó, revelando a Barba Blanca encerrado en un enorme hielo azul oscuro, congelado como una estatua. Completamente congelado, derrotado. A muchas personas en el mundo pirata les resultó difícil de creer. Sentado en su trono, Aizen rió levemente, aparentemente sin preocuparse en lo más mínimo. A bordo del Moby Dick, Barba Blanca parecía tranquilo, mientras que Marco frunció el labio con desdén. En efecto. Los piratas estaban tensos, pero en menos de un segundo, un sonido de clic resonó. Auge. Innumerables fragmentos de hielo se elevaron, y Barba Blanca reapareció ileso. Al instante siguiente, Aokiji estuvo junto a Barba Blanca. Y Barba Blanca parecía haberlo anticipado, levantando su espada en el momento preciso y atravesando a Aokiji en un instante. Sonrisas emocionadas aparecieron en los rostros de los piratas circundantes. Según su entendimiento, incluso si posees la frutalogía, una espada infundida con Aki que atraviesa tu corazón te vuelve vulnerable. Aokiji fue derrotado. Sin embargo, Barba Blanca no sonrió. En el mundo Shinigami, los ojos de Aizen brillaron con interés. ¡Qué percepción tan aguda! Eludió el peligro preventivamente y se abrió una abertura considerable en el pecho. Parece penetrar, pero no causó daño alguno. En el mundo de One Piece, Aokiji, que observó la escena, se burló. Pero también había muchos observadores más débiles, desconcertados por el acto aparentemente tonto del almirante de marina al colocarse una gran espada. Luffy, de pie en la cubierta, frunció el ceño. Presentía que algo andaba mal, aunque le costaba expresarlo. En el cuartel general naval, Sengoku asintió con satisfacción. El uso del Kenbunsoku aquí es impecable. La pantalla continuó. Ante la herida que le atravesaba el cuerpo, Aokiji rió en lugar de mostrar ira. Agarró la espada con firmeza con ambas manos, y el hielo se extendió de inmediato desde la hoja, cubriendo a Barba Blanca. Simultáneamente, 4 lanzas de hielo que exudaban un frío incesante se materializaron y se abalanzaron sobre Barba Blanca. En un momento crítico, Diamond Jozu, cuyo momento seguía siendo incierto, se estrelló contra Aokiji con su cabeza. La estructura de hielo se desmoronó y Aokiji emergió, con un rastro de sangre escapando de sus labios. Evidentemente, Diamond Jozu había logrado herirlo esta vez. En el cuartel general de la Armada, dentro de la sala de conferencias, Sengoku se dirigió furioso a Garp. Borsalino está en acción otra vez. En ese momento, Kizaru en la escena no tuvo la oportunidad de intervenir. Pero el desastre volvió a empezar. Garp parecía indefenso, como si no fuera la enésima vez que se enfrentaba a esto. Soltó un suspiro, seguido de un martillazo. En cuanto a Kizaru, bueno, ya había desaparecido una vez que reconoció que la situación estaba mal. Con Diamond Jozu partiendo y arrastrando consigo al herido Aokiji, Barba Blanca siguió adelante. En el cielo, Marco desplegó sus alas de llamas, con la intención de descender y rescatar a Ace. Pero Garp inmediatamente le dio un puñetazo. En el cuartel general naval, Sengoku asintió con satisfacción. Garp siguió siendo confiable. Mientras tanto, Luffy fue dominado por un vicealmirante y Kizaru lo envió rodando hacia las cercanías de Barba Blanca. Sengoku se quedó sin palabras. Luffy podría haber sido derrotado fácilmente, pero la situación persistía. En otro lugar, Garp respiró aliviado. La escena era bastante agradable. Barba Blanca confió a Luffy a otro y levantó su espada, golpeando una vez más. Simultáneamente, una luz roja oscura se materializó, con Akainu de pie sobre el filo de la espada, evitando que éste fuera blandida. El inmenso impulso se transformó en una ráfaga y, en el momento siguiente, los dos simultáneamente empujaron sus puños hacia adelante. El escarlata se encontró con el blanco. El aura emitida por ambos atravesó el aire, distorsionando los colores del mundo. La aterradora energía centrada en sus puños estalló, extendiéndose hacia afuera y encendiendo oleadas de intensas explosiones. En ese instante, tanto los marines como los piratas huyeron aterrorizados, temiendo quedar enredados. Una batalla asombrosa. Anhelo unirme. Zaraki Kenpachi estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Semejante batalla, observable pero imparable, resultó tortuosa. Aún así, se vio incapaz de apartar la mirada. En el mundo de Demon Slayer, el rostro de Muzan Kibutsuji palideció. El simple impulso mostrado en la pantalla le causó una profunda incomodidad. Y dentro de Hueco Mundo, Aizen suspiró. El físico humano sigue siendo frágil, vulnerable al envejecimiento. La pantalla continuó.
En ese momento, el cuerpo de Barba Blanca tembló repentinamente. El poder que emanaba de su puño se desvaneció rápidamente y se desplomó. Al observar que la antigua dolencia de Barba Blanca resurgió y que la sangre brotó de la puñalada, Akainu aprovechó la oportunidad. En un abrir y cerrar de ojos, Akainu estaba al lado de Barba Blanca, asestando un golpe increíblemente poderoso lleno de magma que instantáneamente atravesó el pecho del oponente. A muchos piratas les resultó difícil de creer, pero algunas potencias reconocieron la enorme fuerza de Barba Blanca. La herida que la espada le había abierto en los órganos internos resultó terrible. Simultáneamente, debido a su preocupación por Barba Blanca, Marco y Jozu cayeron víctimas de los ataques de Kizaru y Aokiji, sufriendo severos golpes. Mientras estaba vulnerable, acabémoslo. Innumerables soldados de la marina atacaron como si sus vidas dependieran de ello, con el objetivo de infligir más daño a Barba Blanca. Por un momento, Barba Blanca fue envuelto por los marines y su entorno quedó oscurecido. Entonces se escuchó un sonido estruendoso. Solo porque todos quieren matarme. Soy Barba Blanca. Auge. Chapter 15. Chapter 15. Fire Fistace. La tierra tiembla violentamente. En medio de un furioso ataque de Barba Blanca, innumerables marines a su alrededor gritaron y salieron volando, dejando un espacio vacío de varios cientos de metros de radio. Entre los gritos de terror, miles de soldados de la marina cayeron del cielo como bolas de masa, muertos o heridos. Un león herido sigue siendo una bestia feroz, y es una tontería que su presa no aproveche la oportunidad de escapar, comentó Aizen con desdén en sus ojos. En el mundo del otaje. ¿Cómo puede alguien soportar semejante golpe y seguir en pie? ¡Qué inmensa fuerza y determinación! Exclamó Midgui con admiración. Si leyó la situación correctamente, el puñetazo de Akainu había asestado un duro golpe al cuerpo de Barba Blanca. Es posible que incluso algunas de sus entrañas estuvieran carbonizadas. En ese momento, usando las hormonas de Iván, Luffy llevó su cuerpo al límite, alcanzando el pináculo de su fuerza. Simultáneamente, Sengoku ordenó un nuevo verdugo, con el objetivo de ejecutar a Ace directamente. Barba Blanca, en su estado de impaciencia, tosió sangre mientras se agarraba la herida. Al ver descender la espada del verdugo, nadie podía intervenir en ese momento. Al fondo, Garp apretaba los puños, temblando de emoción. De repente, Barba Blanca se puso de pie, haciendo que todo Moby Dick temblara. Los labios de Sengoku se curvaron en una sonrisa. Sin embargo, en un giro repentino de los acontecimientos. En el momento crítico, la sangre de Luffy brotó y rugió con todas sus fuerzas. Todos ustedes. Quítense de mi camino. Mientras su voz resonaba, un aura azul formidable surgió del cuerpo de Luffy, barriendo los alrededores en un instante. Auge. Aunque no se produjo ningún sonido, se sintió como si un rayo hubiera golpeado los oídos de todos. Los ojos de Sengoku se abrieron de par en par al presenciar algo increíble. En la plataforma de ejecución, los dos verdugos se desplomaron instantáneamente. No solo eso, una multitud de marines que estaban en la plaza también cayeron, con los ojos en blanco mientras perdían el conocimiento. Dentro del cuartel general de la marina, Sengoku se puso de pie con incredulidad. Imposible. Aquí del Conquistador. La espalda de Garp ahora estaba empapada de sudor, una mezcla de alivio y orgullo lo invadió. De vuelta en el Moby Dick, Barba Blanca volvió a sentarse, riéndose a carcajadas. Dentro del mundo pirata, los que estaban al tanto quedaron en shock. El Aki del Conquistador no era algo que pudieran asociar con un joven de sombrero de paja aparentemente débil. Ese era el Aki del Conquistador, un Aki que solo surgía en uno entre millones de individuos. Esto marcaba al portador como alguien que tenía el potencial de un rey y que se destacaba por encima de los demás. En otro lugar, una sonrisa orgullosa cruzó el horrible rostro de Monkey D. Dragon. En el mundo Shinigami. Su aura basta para asombrar a los demás. Por primera vez, los ojos de Aizen mostraron sorpresa. En esos mundos de poder de nivel inferior, muchos podrían no haberse dado cuenta, sin embargo, estaban temblando, presas del terror. Mientras se desarrollaba la hazaña del conquistador de Luffy, Barba Blanca ordenó rápidamente a todos que protegieran a Luffy y defendieran a los marines. Incluso Crocodile volvió a entrar en la batalla, bloqueando a Aokeye junto a Mr. 1. Finalmente, gracias al esfuerzo combinado de todos, se despejó el camino hacia Ace. Sin embargo, en ese momento, Garp intervino para bloquear a Luffy. En la sala de conferencias, Sengoku asintió a Garp, reconociendo sus loables acciones. Al mismo tiempo, amonestó al almirante Kizaru, quien había regresado con malas intenciones. Mire el ejemplo de otros. Fueron capaces de sacrificar a la familia por el bien de la justicia. Sin embargo, Garp suspiró, sintiendo una profunda incomodidad. El abuelo y el nieto habían estado separados durante muchos años. Era inesperado que su reencuentro se viera ensombrecido por la vida y la muerte. Garp apretó los dientes y le lanzó un puñetazo a Luffy.
Luffy, a su vez, desató su poder sin reservas, su forma carmesí irradiaba una fuerza tremenda mientras lanzaba un puñetazo. La escena cambió abruptamente, mostrando los recuerdos de Garp con los dos jóvenes. Las interacciones de las tres generaciones fueron conmovedoras. La escena volvió al campo de batalla, pero ahora Garp había cerrado los ojos. Auge. El puñetazo de Luffy aterrizó en la barbilla de Garp, enviándolo a volar con un grito desgarrador, hasta que se estrelló contra las ruinas. Después de unas cuantas patadas débiles, Garp quedó efectivamente fuera de la pelea. Dentro del cuartel general de la Marina, Garp ajustó ligeramente su postura, fingiendo indiferencia mientras salía. De repente, un rugido furioso resonó desde atrás. Garp. La cara de Sengoku ardía de ira. Ya no se trataba de mostrar indulgencia. Era como no hacer nada. Inaceptable. Solo unos momentos antes había elogiado a la otra parte, para ahora darse una bofetada metafórica a sí mismo. Y allí estaba Spandam, riéndose a carcajadas. ¿Qué derecho tenía a reírse ahora? En ese momento, Sengoku deseó poder transformarse en una deidad benévola para aclarar la situación. Finalmente, Sengoku suspiró, masajeándose las sienes mientras contemplaba cómo justificar esto ante los dragones celestiales. En la cubierta, Luffy celebró, saltando y vitoreando. En un pequeño bote, los ojos de Ace se fueron humedeciendo poco a poco. Luffy finalmente llegó a la plataforma de ejecución. Sin embargo, en ese preciso instante, un ataque a distancia de Kizaru destrozó la llave que Luffy acababa de obtener. Afortunadamente, el señor 3, disfrazado de Marine, apareció en ese momento, utilizando la fruta Cera para recrear la llave. Al ver esto, Sengoku hizo un movimiento decisivo. De repente, un enorme Buda dorado se materializó y golpeó a Luffy con un puñetazo. Innumerables figuras del mundo pirata se maravillaron. Era su primera visión de las habilidades de Sengoku. Pero incluso a través de la pantalla, el peso de ese poder era palpable. En ese momento, Garp también estaba tenso. Comprendía la fuerza del puñetazo de Sengoku. Incluso él debía ser cauteloso. Ante el ataque, Luffy se metió el pulgar en la boca. El puño colosal descendió y la forma de Luffy se expandió dramáticamente. Su vientre se transformó en un globo de goma. Mientras tanto, el señor 3 erigió una barrera detrás de ellos. En ese momento crucial, el puño dorado chocó con Luffy. De repente, ondas bailaron sobre la superficie del globo y al segundo siguiente, se desinfló rápidamente, provocando que toda la plataforma de ejecución colapsara. Al mismo tiempo, varios proyectiles cayeron sobre el trío de abajo. Se produjo una sucesión de explosiones, envueltas en gigantescas llamas. Todas las miradas se volvieron hacia la escena, la tensión se sentía en el aire. De repente, unas esposas sueltas cayeron al suelo. En el momento siguiente, una llamarada feroz surgió del denso humo de arriba, formando un pasaje ardiente. Al ser testigos de esto, los marines bombardearon desesperadamente el paso nuevamente. Entonces, una feroz columna de fuego se materializó, resistiendo cada asalto, antes de caer en picado sobre la masa de abajo. Auge. La tierra tembló. En ese instante, las llamas se transformaron en olas colosales, surgiendo con una energía asombrosa, quemando a muchos marines y impulsándolos hacia el cielo. Entre los piratas, la emoción se reflejaba en cada mirada. Superando las expectativas. De las llamas emergió una figura adornada con una insignia con forma de pájaro en su rostro. Fue Puño de Fuego. As. Chapter 16. Chapter 16. Remnants of the Old Era. Aunque el futuro sigue siendo incierto y sujeto a cambios, los piratas de Barba Blanca siguen rugiendo. Buen trabajo, chico de goma. Buen trabajo, has superado las expectativas de todos. En la cubierta, Luffy rebosaba de emoción. Ansiaba reunirse con Ace, decidido a que éste le diera las gracias como era debido con una comida abundante y hasta saciarse. La atmósfera del mundo ninja se sentía un poco extraña. Oye, y Naruto se rió para sí mismo después de que su emoción se calmó. En sus pensamientos, ya había comenzado a imaginar un escenario en el que Sasuke es capturado por siniestros villanos y sacrifica su propia vida para rescatarlo. La batalla fue tan intensa que puso el mundo patas arriba, ni siquiera Jonin pudo aproximarse. Al final, los incansables esfuerzos de Naruto dieron sus frutos, ya que llevó a Sasuke al límite a pesar de sus propias heridas graves. Sasuke rescatado lloró lágrimas de gratitud, inclinándose profusamente para expresar su agradecimiento. La pequeña Sakura se sonrojó, abrazándose y alabando continuamente la grandeza de Naruto. Al final, incluso cerró los ojos y frunció los labios en su dirección. Auge. Kakashi retrocedió, su expresión llena de disgusto. No podía borrar de su mente la repulsiva escena. Era absolutamente repugnante. La escena continúa, las llamas se disipan gradualmente y Luffy y Mr. 3 reaparecen. Los piratas aplauden, mientras la moral de los marines cae. A continuación, los dos hermanos muestran un asombroso poder destructivo.
En medio del caos, el fuego de Ace derrite el colosal pájaro de hielo de Aokiji. Simultáneamente, a lo lejos, Square dirige su barco pirata hacia el corazón del campo de batalla con un rugido resonante. Queda claro que Square pretende enmendar sus errores, sacrificándose contra los marines para ganar tiempo para que Ace escape. Querido hijo tonto, ya he perdonado tu imprudencia, suspiró Barba Blanca con impotente cariño. En ese momento, los otros piratas miraron a Square, que todavía estaba arrodillado en el suelo, y también le transmitieron su perdón. Auge. El enorme barco pirata se detiene abruptamente. Justo cuando Square está desconcertado, el polvo debajo de la nave se asienta. Una figura musculosa detiene la inmensa nave con una sola mano. Es Barba Blanca. Aún queda un poder tan inmenso. Aizen entrecierra los ojos mientras observa al hombre cuya fuerza vital se desvanece. La mirada del rey hormiga refleja desconcierto. ¿Es esto humano? No percibo ninguna limitación. Hoy en día, innumerables personas sienten curiosidad por saber hasta qué punto es resistente este hombre. Entre el asombro de los espectadores, Barba Blanca grita de ira. Square, ¿no entiendes lo poco filial que es morir antes que tu padre? No seas engreído, tu ataque no acabará conmigo. Los oyentes comprenden la importancia del golpe de espada. Es la forma que tiene Barba Blanca de consolar a Square, aliviándolo de su culpa. Dicho esto, Barba Blanca se gira hacia Marineford, paso a paso con una mirada resuelta. Su imponente figura se yergue ante todos los piratas de Barba Blanca. Entonces, la voz firme de Barba Blanca resuena por toda la plaza. Escúchenme, piratas de Barba Blanca. Ahora, se han emitido las órdenes finales. Cada uno de ustedes debe regresar de aquí con vida y emprender el camino de regreso sano y salvo al nuevo mundo. Estas palabras resuenan como una despedida final, despertando emociones entre la tripulación. En ningún caso abandonarán a su capitán, ni a su padre. Auge. La tierra tiembla de repente, Barba Blanca aprieta los puños y los músculos de sus brazos se abultan. En medio de la conmovedora y estimulante melodía, resuena su inigualable Aki. Y soy el remanente de la antigua era. La nueva generación carece de un barco capaz de llevarme. Vamos, jóvenes. Al pronunciar estas palabras, los músculos de Barba Blanca se envuelven en un tono azul mientras lanza un golpe decisivo. Clic. El poder de la fruta Gura Gura alcanza su cenit, grietas finas pero aterradoras fisuran el espacio ante Barba Blanca. La otrora robusta torre de la ciudad ahora está plagada de fracturas y se derrumba instantáneamente. El cuartel general de la marina se derrumba en ruinas bajo el poder de este ataque. El mundo pirata parece congelado, suspendido en el tiempo por este impacto. El aire se llena de silencio. Entre el humo y los escombros, solo Barba Blanca permanece, firme y oponiéndose a los marines. Sus ojos no reflejan miedo, solo determinación y un Aki incomparable. En este momento, todo el mundo comprende por qué Edward Neugate lleva el título de uno de los 4 emperadores. Un hombre temible, sin duda, pero ¿cuánto más podrás resistir? Reflexiona Aizen con curiosidad. Y en distintos mundos el asombro resuena. La espada larga y los puños ardientes, ambos perforando el pecho. Aunque el fin de este hombre es inminente, ¿de dónde viene este poder implacable? Fluye sin cesar, como si fuera un manantial eterno. ¿Podría esto ser realmente humano? Chapter 17. Chapter 17. De Atoface. Entre miles de tropas, una figura solitaria desafía a toda la marina. No mires atrás, porque los tiempos están cambiando. En ese momento, la mente de Barba Blanca evoca imágenes de los buenos momentos a bordo del Moby Dick con sus muchos hijos. Comer con ganas, reír a carcajadas. Estas eran escenas de alegría. La compañía de su familia lo llenó de profundo afecto. Este era el propósito de la vida de Barba Blanca, y esa fue la razón por la que él estaba aquí ahora. Mis hijos están protegidos por mí. Barba Blanca mira a los numerosos marines, a los almirantes, a Sengoku. Una sonrisa se forma gradualmente en las comisuras de su boca. Así que hoy, acabemos con esto, marines. En la tierra pura, Uchiha Madara asiente con aprobación. Un buen hombre. Yo, Uchiha Madara, te reconozco. En Moby Dick, Marco y los demás miran al sereno Barba Blanca con ojos llorosos. Se comprometen a evitar que una escena así vuelva a ocurrir en el futuro. Y innumerables miembros de la tripulación no están dispuestos a irse, pero a pesar de su renuencia, finalmente lloran y deciden retirarse. Mientras tanto, Ace emplea sus llamas para crear un espacio aislado. Arrodillándose completamente ante Barba Blanca, dice: no necesitas decir mucho, Ace. Solo tengo una pregunta para ti. ¿Soy un padre digno? En sus últimos momentos, esta pregunta es lo único que le importa. Al oír esto, Ace, con gran dolor, responde sin dudar: por supuesto. Al escuchar esta resuelta respuesta, Barba Blanca se ríe con satisfacción, con amabilidad en sus ojos. Hoy, Barba Blanca encuentra su fin. No en vano. En el barco, Ace se agarra la cabeza y llora. Después de un rato, rema el bote con fervor, regresando por donde vino. Ya no tiene intención de seguir con Teach.
Se va a casa. Los piratas comienzan a retirarse, y aunque reacio, Ace se da vuelta y corre de regreso con los demás. En ese momento, Akainu aparece de repente desde atrás. Él no ataca, simplemente grita desde atrás. Una vez rescatado el as del puño de fuego, todo el grupo se retira. Barba Blanca realmente lideró a un grupo de cobardes. Observando a los que siguen moviéndose, Akainu se quita el sombrero, se sacude el polvo con una mueca de desprecio y continúa con desdén. En efecto, así es como se comporta un capitán. No puedes permitirlo. Al final, Barba Blanca era solo una reliquia de una era pasada. Mientras estas palabras resuenan, Ace se detiene. En el cuartel general de la Marina, la expresión de Garp se oscurece. En ese momento siente la necesidad de masacrar a la oposición. Esto es despreciable. Si no puedes impedir su escape, al menos no te burles de ellos. Naruto se enfurece al ver a Barba Blanca tal como era en realidad. Este Akainu es realmente despreciable. En el mundo Bleach, los ojos de Aizen revelan disgusto. Utilizar estrategia demuestra inteligencia y sabiduría. Sin embargo, rebajarse a palabras tan bajas y desvergonzadas no solo muestra una falta de dignidad propia de un individuo fuerte, sino que carece de cualquier atisbo de fuerza. En el mundo de Fate, una chica de cabello despeinado clava con fuerza su espada invisible en el suelo. Desvergonzada. Emilia Shirou se queda sin palabras. Su antiguo piso de caoba está siendo alterado. Para proteger el legado de su padre, Ace abandona su escape y se enfrenta a Akainu. Callarse la boca. Esta era resuena con el nombre Barba Blanca. Con un rugido, Ace desata una oleada de poder sin precedentes, las llamas envuelven sus puños mientras golpea a Akainu. Al observar esto, una sonrisa triunfante se extiende por el rostro de Akainu. Al instante siguiente, la roca bajo los pies de Akainu estalla en magma, y su enorme brazo, envuelto en magma espeso, se balancea. Los dos puños chocan, el fuego se encuentra con el magma, Ace es arrojado hacia atrás y resulta gravemente herido. Entre los piratas de Barba Blanca reina la incredulidad. Akainu es formidable, pero Ace no debería haber caído tan rápido. Akainu revela el secreto. La fruta lava contrarresta la fruta mera. La mirada de Akainu se dirige a Luffy, que está en el suelo recogiendo cartas. Ahora sabe que esta persona es el hijo del revolucionario, dragón. Su linaje conlleva una gran culpa. Sin dudarlo, invoca un puño de magma, apuntando a Luffy. En el siguiente instante, Luffy levanta la cabeza con una expresión vacía. Su atención se centra en las cuentas rojas dispersas, en Ace en llamas y en el puño de magma que atraviesa su pecho como una pesadilla. La carta de vida que tiene frente a él se convierte en cenizas en un instante. No. ¿Por qué recogía cartas? ¿Por qué no me escondí? Luffy grita con incredulidad en la cubierta, luego, al momento siguiente, las lágrimas corren por su rostro y canta una sola frase. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo que encontrarlo. En el cuartel general de la Marina, Garp se levanta abruptamente, listo para cargar. Podría aceptar la justa ejecución de Ace como pirata, pero no puede soportar una muerte tan vergonzosa. Él va a aniquilar a Akainu. Sengoku parece alarmado y rápidamente detiene a Garp. Aún no ha sucedido. Garp duda y luego dice con voz ronca: necesito un poco de aire. Al ver esto, Sengoku suelta su agarre y exhala profundamente. Akainu retrae su brazo de magma. Otros piratas cargan furiosamente, lanzando innumerables proyectiles de artillería sobre la ubicación de Akainu. Explosiones aterradoras ocurren sin cesar. Cuando el humo se disipa, Akainu ha perdido una parte de su hombro izquierdo, que se regenera rápidamente. Una recuperación rápida de nuevo, similar a una regeneración de alta velocidad. Aizen expresa curiosidad en ese instante. Cierta persona llamada Aokiji demostró anteriormente este tipo de habilidad regenerativa. Parece incluso más potente que la regeneración de alta velocidad. En el mundo Hokage, dentro de una base subterránea, los ojos de Orochimaru brillan con fervor. Este físico supera sus experimentos anteriores a pasos agigantados. La escena continúa. Akainu no muestra intención de detenerse y lanza otro ataque. Al borde de la muerte, Jinbei interviene. Simultáneamente, Ace comienza de disculparse con Luffy. Se pregunta si su existencia fue un error. Finalmente, Ace susurra su mayor arrepentimiento al oído de Luffy. Luffy, lo que más no puedo dejar ir, es no estar ahí para presenciar cómo tu sueño se hace realidad. Lo siento mucho, pero yo creo en ti. Porque, eres mi hermano. Con estas últimas palabras dichas, los ojos de Ace se llenan de lágrimas y gasta su última gota de fuerza. Muchas gracias. En ese momento, Fire Fist Ace murió. Chapter 18. Chapter 18. Witebe Arsui. Auge. El cuerpo de Ace se desplomó en el suelo, con un agujero negro de sangre en su espalda. Luffy temblaba por todas partes, luchando por aceptar o creer la escena que tenía ante él. Después de todo lo que habían pasado, ¿por qué terminó así? Pasaron unos segundos hasta que la realidad llegó a su fin. Ace se había sacrificado para recibir ese golpe por Luffy. Ace, realmente se había ido.
Los gritos de Luffy resonaron en el cielo, su voz penetrante y sin lágrimas. Sus ojos permanecieron secos a pesar del dolor abrumador. ¿No fue este nivel de tristeza suficiente para justificar lágrimas? No. De lo contrario. Cualquier observador lo comprendió. En ese momento, el mundo de Luffy se hizo añicos, consumido por una oscuridad llamada desesperación. Tal vez incluso en las profundidades del infierno, el niño no experimentaría tanta miseria. En el mundo del Hokage, Naruto lloró incontrolablemente, incapaz de aceptar el hecho de que Ace lo había salvado solo para perecer él mismo. Y Sasuke, el único superviviente del clan Uchiha, tembló de emoción. Sus ojos se tornaron rojos como la sangre, recordando al Sharingan. A través de esta pérdida, pudo empatizar con la angustia de Luffy. Los cielos se estaban derrumbando. Su dolor era inconmensurable. No solo estaba renuente por sí mismo, sino también por Luffy. ¿Por qué fue tan cruel su destino? En las sombras de una cueva, Itachi sintió una oleada inesperada de emoción. Deseó poder regresar con Sasuke y revelarle todo. En el mundo pirata, a bordo del Moby Dick. La paciencia de Barba Blanca llegó al límite. Con una orden furiosa, ordenó una búsqueda incesante de Ace. El futuro aún no estaba escrito, aún había tiempo para cambiar el rumbo. El dolor los consumió a todos. El ánimo de Luffy se desvaneció mientras se desmoronaba. Akainu lanzó otro ataque, solo para ser frustrado por Marco. De acuerdo con el último deseo de Ace, se dio la orden de retirada y Luffy fue escoltado lejos del campo de batalla. La expresión de Akainu se volvió gélida y amenazante. Deseaba eliminar a estos dos hermanos. Auge. Una silueta colosal proyectó una sombra, oscureciendo la luz y envolviendo a Akainu. Akainu se quedó paralizado, con las pupilas dilatadas. Reconoció quién estaba detrás de él. Edward Neugate, conocido como Barba Blanca. Dentro de una sala de reuniones, Sengoku intercambió una mirada con Kizaru. Kizaru se encogió de hombros con impotencia. No hay forma de detener el poder de Barba Blanca. Ni siquiera lo intentaría. En un instante, la furia desbordante de Barba Blanca se transformó en una fuerza aterradora. Una brillante luz blanca se concentró alrededor de su puño, apuntando a la cabeza de Akainu. El golpe fue impactante. El aire se distorsionó cuando Akainu se encontró indefenso y se estrelló contra el suelo, con su forma distorsionada. El suelo crujió y tembló con la fuerza. Todo Marineford se estremeció violentamente. Tras el puñetazo, Barba Blanca saltó alto, y una luz blanca se encendió en sus pies. Cayó con una fuerza inmensa. Auge. El suelo se derrumbó, se hizo añicos. Akainu intentó contraatacar, pero Barba Blanca no intentó defenderse, golpeándolo en el centro. Akainu parecía un perro apaleado, reducido a un estado de derrota absoluta. Pero Barba Blanca estaba al borde de la muerte, y Akainu aprovechó la oportunidad. Con un solo golpe de su técnica Dark Own, Akainu golpeó nuevamente el pecho de Barba Blanca. En el reino de los piratas, Akainu sonrió con sorna, seguro de que este golpe sería fatal, más poderoso que el que se llevó a Ace. Las entrañas de Barba Blanca deben estar carbonizadas. El mundo que observaba colectivamente creyó que este golpe sería el fin de Barba Blanca. Barba Blanca se arrodilló, apoyado en su espada, con una herida abrasadora todavía en llamas. Akainu sonrió con suficiencia, creyendo que la victoria era segura. Sin embargo, en el siguiente instante, los ojos de Barba Blanca se abrieron de golpe. Al mismo tiempo, su mano agarró a Akainu. Akainu, ensangrentado y golpeado, miró con incredulidad. Barba Blanca, que se creía muerto, se puso de pie una vez más. En medio de miradas de asombro, Barba Blanca arrojó a Akainu, quien estaba en su límite. En un instante, una luz blanca iluminó nuevamente la mano izquierda de Barba Blanca. ¿Cómo puede tener aún tanto poder?, preguntó Akainu, incrédulo. Incluso los observadores de otros mundos encontraron esta escena inimaginable. No podían comprender cómo Barba Blanca podía moverse. Pero el asombro continuó. Auge. Barba Blanca gritó con furia, golpeando a Akainu con intensa determinación. El tejido del espacio se quebró de nuevo, y las grietas atravesaron el cuerpo de Akainu como cristales rotos. Se hizo añicos como gotas de agua. El rostro de Akainu se retorció en agonía y comenzó a brotar sangre. Mientras tanto, una tremenda fuerza se irradiaba hacia afuera. Un terremoto sacudió Marineford, el suelo sólido se derrumbó y un Akainu herido cayó al abismo. La torre marina previamente derrumbada se partió nuevamente debido a una fuerza inmensa. Sin embargo, lo más asombroso que había era el abismo detrás de Barba Blanca. Marineford se fracturó. El campo de batalla se partió en dos. A un lado estaban los piratas de Barba Blanca. Por otro lado, Barba Blanca se enfrentó solo a toda la fuerza de la marina. Esta fue su última despedida, la tutela definitiva de un padre sobre su hijo. Chapter 19. Chapter 19. Tisera is Kayegu y Tebeard.
Una sensación surrealista de absurdo se apoderó de todos al presenciar una escena que desafiaba toda lógica. Lo que veían contradecía todo sentido común. Este era un hombre que debería haber encontrado la muerte. ¿Por qué no cayó? ¿Cómo podría seguir luchando? Estaba más allá de toda comprensión. ¿Acaso su fuerza se basa únicamente en su fe? Se maravilló Aizen en ese momento. Era la primera vez que presenciaba un poder tan inmenso en la fe. En el reino del Hokage, Jiraiya sonrió y comentó: esta es la esencia de la humanidad. En el mundo de One Piece, Sengoku no pudo evitar conmoverse. Aunque era un firme defensor de la justicia, tuvo que admitir que se trataba de un adversario formidable que merecía respeto. La escena continúa. El campo de batalla mostró a los marines atacando implacablemente a Barba Blanca, sin éxito. Sin embargo, este hombre permaneció de pie, soportando golpe tras golpe. Un hombre al frente, un ejército detrás. Nadie pudo atravesar las defensas de Barba Blanca. Aún así, algunos estaban desconcertados. Por ejemplo, en el mundo de los piratas, muchos marines no entendían por qué Kizaru, Aokiji y Sengoku se abstuvieron de unir fuerzas para derrotar a Barba Blanca. En cambio, dejaron la tarea en manos de los soldados de abajo. Los dragones celestiales estaban aún más furiosos y exigieron la destitución de Sengoku como mariscal en favor de Akainu. En ese momento surgieron los piratas de Barba Negra. Simultáneamente, era evidente que varios criminales del sexto nivel de Impel Down se habían unido a las filas de Barba Negra. Estos eran individuos viles capaces de actos impensables. Los ojos de Barba Blanca se llenaron de furia. La persona que tenía delante era la fuente de todo el alboroto de ese día. Sin Teach, nada de esto habría sucedido. Mientras tanto, Barba Negra miró a Barba Blanca, que parecía una vela parpadeante, y se rió con avaricia. Enseñar. Barba Blanca gritó de ira y agitó su puño izquierdo una vez más. Al activar el poder de la fruta terremoto, el aire se hizo añicos, enviando un torrente de energía a través de los marines y chocando contra los piratas de Barba Negra. Sin embargo, el polvo se asentó, revelando que los piratas de Barba Negra estaban ilesos. Barba Blanca jadeaba pesadamente y la sangre manaba del enorme agujero que tenía en el pecho. Simultáneamente, la voz colectiva de todos resonó en sus mentes. ¿Es este finalmente su límite? Sin embargo, la resiliencia que demostró fue asombrosa y encomiable. En ese momento, una sustancia similar a llamas negras brotó de las extremidades de Teach, extendiéndose rápidamente. Al mismo tiempo, un tornado negro y arremolinado envolvió a Teach. Ondas transparentes surgieron de su interior, cubriéndolo todo de negro antes de replegarse hacia el centro. Cuando el ciclón se dispersó, Teach emergió con confianza. Vórtice oscuro. De repente, los objetos envueltos en oscuridad comenzaron a hundirse. Barba Blanca, como era de esperar, no se quedó de brazos cruzados. Convocó un destello de luz blanca de su mano y lo lanzó hacia Teach. Sin embargo, en ese mismo instante, Teach avanzó, absorbiendo todo el impacto de la fuerza del terremoto con su habilidad de fruta oscura. ¿Es este el verdadero poder de la fruta oscura? ¿Ha estado ocultando su poder durante todos estos años? La mirada de Barba Blanca se volvió gélida. Mientras tanto, el mundo pirata ponderaba estrategias para contrarrestar sus habilidades. Por lo menos, consideraron medios de defensa o de escape. En una isla remota, la expresión de Teach se oscureció. Este vídeo no solo reveló el alcance de las habilidades de su fruta oscura, sino que los eventos mostrados eran improbables de concretarse. Su gran plan se había desmoronado por completo. El suspenso flotaba en el aire. Justo cuando todos pensaban que Barba Blanca estaba llegando a sus límites, ocurrió un giro inesperado. Barba Blanca renuncia al poder de su fruta y vence a Teach únicamente con la espada suprema Murakumo-Hiri. En cuestión de instantes, triunfó sobre su adversario. Teach, ahora tendido en el suelo, reveló su rostro villano, rogando misericordia entre lágrimas. Barba Blanca agarró la garganta de Teach, activando una vez más el poder de la fruta terremoto. El suelo tembló, arrojando a Teach junto con los escombros al aire. Teach, sin embargo, sobrevivió al impacto, pero sufrió heridas graves al aterrizar. En el mundo Bleach, Aizen suspiró. Madara compartió el mismo sentimiento en la Tierra Pura. Muchas figuras formidables reconocieron que aquel hombre finalmente se estaba quedando sin fuerzas. De lo contrario, Barba Negra nunca habría sobrevivido al último asalto. El cuerpo de Barba Blanca tembló levemente. Los piratas de todo el mundo comprendieron el motivo. El peso de la edad, la agonía y las innumerables heridas sufridas en esta guerra. Sin embargo, en cuestión de segundos, el cuerpo de Barba Blanca exudaba un vapor intenso y su piel se enrojeció. A pesar de todo, siguió adelante. Barba Blanca impulsó su maltrecha forma, agarrando fuertemente a Murakumo-Hiri, avanzando resueltamente. A los ojos de Teach, Barba Blanca parecía un rey demonio emergiendo del infierno, cada paso una amenaza. Con cada paso, el corazón de Teach se hundía más y su miedo se intensificaba. Barba Blanca asestó un golpe poderoso. Monstruo.
Temblando, Teach gritó y sacó la pistola que llevaba en la cintura, disparando salvajemente. El puñetazo se detuvo a escasos centímetros de los ojos aterrorizados de Teach. La bala anterior sirvió como la proverbial gota que colmó el vaso. Barba Blanca tosió sangre, pero no vaciló. Al observar esto, Teach se rió histéricamente, y el resto de los piratas de Barba Negra se acercó con sonrisas maliciosas. Anteriormente, se habían abstenido de disparar, pero ahora, se deleitaban con su nueva audacia. Espadas, puños, armas. Una cacofonía de ataques. Por un momento, los piratas de Barba Blanca solo pudieron presenciar la escena a través de capas acribilladas a balazos y sangre salpicada. A pesar de las marcas y manchas, Barba Blanca se mantuvo firme. Después de que cesó el ataque, Teach se dio cuenta con horror de que Barba Blanca aún vivía. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que Barba Blanca estaba al borde de la muerte. Barba Blanca luchó con sus recuerdos. Recordó sus momentos con Roger bajo el cerezo en flor. Reaparecieron los recuerdos de su negativa a viajar a Raftel. Recordó las palabras de Roger. El testamento del de la escena cambió al presente, con Barba Blanca declarando: un día, alguien heredará el testamento de Roger y hace. Sengoku, la catastrófica guerra que temías, que involucra al mundo entero, ocurrirá inevitablemente en el futuro. Aunque me falta interés, el descubrimiento de ese tesoro revolucionará el mundo. Ante esto, Barba Blanca se rió de forma similar a Roger antes de su muerte. Concluyó con palabras que indignaron a Sengoku. Una pieza. Sí existe. Ya sea presenciado en vivo o a través de transmisiones. La conmoción resonó en todo el mundo. Al mismo tiempo, innumerables personas en todo el mundo pirata quedaron incrédulas. One Piece realmente fue real. Dentro del cuartel general naval, Sengoku estaba furioso. Él sabía que todo había terminado. El caos estaba destinado a envolver al mundo una vez más. Termina aquí, la vida de Barba Blanca pasó ante él, desde la soledad hasta una familia de innumerables miembros. Las imágenes eran fascinantes. Un viaje espléndido. Arigato, adiós, hijos míos. Tras el rugido estremecedor, el poderoso Barba Blanca, Edward Neugate, encontró su fin de pie. En ese momento crucial, las palabras comenzaron a grabarse en la pantalla. A lo largo de la tumultuosa batalla, Edward Neugate soportó 267 puñaladas, resistió 152 disparos y se enfrentó a 46 proyectiles de cañón. Sin embargo, su postura nunca vaciló, su postura era inquebrantablemente digna. Mientras el viento soplaba, su capa ondeó hasta el suelo, revelando la espalda inmaculada de Barba Blanca, prueba de que siempre enfrentaba a sus adversarios, sin atisbo de retirada. En esencia, su vida como pirata no tuvo ninguna mancha de cobardía o huida. Finalmente, el imponente emblema de calavera en la ancha espalda de Barba Blanca se hizo más grande y sus detalles se volvieron inmaculadamente claros. La escena se congela aquí y pasa al epílogo final. Esta era, conocida con el nombre de Barba Blanca. Chapter 20. Chapter 20. Uchiha matarás de Ak. Al igual que después de la muerte de Barba Blanca, hay comentarios que le pertenecen. Sin embargo, para sorpresa de muchos espectadores, lo que apareció esta vez no fue un comentario de texto, sino un nuevo y corto vídeo. La pantalla se atenuó al principio, luego se iluminó un poco más tarde. El sonido de las olas y el canto de las gaviotas se superponen. Bajo la puesta de sol. Los piratas están repartiendo alegremente el tesoro que acaban de encontrar, mientras planean qué hacer cuando desembarquen. Sin embargo, un joven rubio no participó. En ese momento, el capitán de repente giró la cabeza y preguntó con una gran risa. Es extraño, a los piratas no les interesan los tesoros, así que ¿qué te gusta a ti, Neugate? De acuerdo y... El joven pensó por un momento y después de un rato dijo sin dudar. Familia. En ese momento, el pirata rubio se apoyó contra el costado del barco con la barbilla en alto y la boca curvada como su barba años después. One Piece World, en Moby Dick, Barba Blanca está rodeado de hijos que están llorando. Neugate se ríe y se siente bien estar rodeado de su familia. Este es el sentido de su vida. Al mismo tiempo, remó desesperadamente el bote hacia la dirección de donde venía. Bajo la influencia del futuro, no sintió pánico ni siquiera miedo cuando murió. Pero cuando recordó que su padre murió de pie al final, su corazón sintió un dolor como si lo hubieran retorcido con un cuchillo. Esta escena no debe volver a ocurrir en el futuro. Y Luffy solo tiene una idea en este momento, y es encontrar a Ace. No podía aceptar el futuro en el que Ace estaba frente a él y era golpeado de golpe. Cuartel General de la Armada. En ese momento, Sengoku sintió que su cabeza estaba a punto de explotar. Los dragones celestiales estaban extremadamente insatisfechos después de ver el vídeo, y sus palabras eran muy feas. Después de un bombardeo indiscriminado, dijeron que querían que Sengoku hiciera reformas o reemplazarían al mariscal. Al mismo tiempo, Sengoku se quedó en silencio y de repente sintió que la justicia que defendía era diferente. Después de un tiempo, tuvo una opción.
Quizás al renunciar al puesto de mariscal pueda ver con más claridad y más lejos y... En el mundo de los cazadores, los ojos indiferentes del rey hormiga Meruem tienen un color diferente, y los pensamientos en su corazón han cambiado sin saberlo. Los humanos, quizás signifiquen más que solo dominación, pero ¿cómo diferenciarlos? Y... Mundo Shinigami, la mirada de Aizen se vuelve distante. Después de un rato, sus ojos se entrecerran ligeramente y una sonrisa aparece en la esquina de su boca. Recordó que parecía haber un grupo de personas en este mundo que poseían una habilidad llamada revelación completa. De todos modos, el experimento no ha terminado aquí, tal vez puedas probarlo primero con un script interesante y... En la tierra pura, Uchiha Madara cae en sus recuerdos. Érase una vez un hombre que tenía su mejor amigo, su amado hermano menor. Caminó con cuidado en la guerra, apreciando los vínculos duramente ganados. Sin embargo, ese mundo corrupto finalmente destruyó todo. Pero aún hay una posibilidad. Los ojos de Madara se iluminan y, en un futuro cercano, finalmente creará un mundo definitivo. No a la guerra. No al dolor. Todos tendrán la más perfecta felicidad eterna en sus corazones. Madara parece haber vislumbrado ese futuro brillante. Su rostro rara vez se suaviza, una sonrisa aparece en la comisura de su boca y cae en un estado de serenidad. Así ha perdurado a lo largo de los años en la tierra pura. ¿Qué más puede hacer un alma solitaria? De repente, Madara se despierta. Él levanta la vista y descubre que la pantalla frente a él ha cambiado nuevamente. Reaparece una pantalla gris con puntos de copos de nieve, junto con una cuenta regresiva. 10 de septiembre de 2008 y 3 de febrero de 2001. La imagen se ilumina. Al segundo siguiente, los ojos de Uchiha Madara se abren de par en par. Él ve una luna radiante colgando en el cielo nocturno azul oscuro. Hay círculos de patrones Rinnegan en la luna y, al mismo tiempo, está adornada con 9 tomoe, que brillan intensamente en este momento. Bajo la luna, un hombre de cabello blanco que viste un abrigo de plumas blancas y tiene ojos escarlata en la frente está formando un sello con la mano. ¿Cómo es esto posible? Este soy yo. Uchiha Madara queda atónito solo 2 segundos antes de reconocer que es él mismo. Poco después, estalla en una carcajada. Mirando la escena, ha lanzado con éxito el Tsukuyomi infinito. Pero luego se da cuenta, este vídeo muestra una famosa escena de muerte. ¿Entonces muere después de eso? ¿Por qué muere? ¿Podría haber efectos secundarios de la técnica Tsukuyomi infinito? Madara se queda en silencio unos segundos, pero luego sonríe. No importa si muere, lo que importa es el éxito. Mientras tanto, en el mundo de los ninjas, los rostros de los aldeanos se ponen pálidos. Si lo están leyendo bien, los ojos del hombre muestran el legendario Rinnegan. No esperaban que este vídeo fuera de su propio mundo. Pero lo que pasa en esta escena, no lo entienden en absoluto. Solo un número limitado de personas, como Onoki y Ruzen Sarutobi, sienten sudor frío corriendo por sus espaldas. Aunque su apariencia ha cambiado, ese rostro y ese comportamiento identifican inequívocamente a la persona que tienen delante. Las pupilas de Onoki tiemblan. ¿Cómo es posible? Uchiha Madara ha resucitado. Y su actitud parece extremadamente aterradora, solo mirar la pantalla les provoca escalofríos. En ese momento, recuerda una escena de su infancia y el miedo que albergaba entonces resurge. Aldea Shinobi de la lluvia, Tendo Yaiko frunce el ceño. ¿Rinnegan? ¿Qué tiene en la frente? Dentro de una cueva oscura, Obito tiene una expresión sombría. En ese momento, una planta carnívora se eleva, Zetsu blanco se ríe y los ojos de Zetsu negro se vuelven solemnes. Espera desesperadamente que este vídeo no salga al aire. Espero que no se muestre el vídeo, solo puede desear Black Zetsu en su corazón. El título ahora se muestra en la pantalla. La famosa escena de la muerte, N8. El mundo del Hokage. ¿Realidad o ficción? La muerte de Uchiha Madara.